Hoy vamos a sumergirnos en las ideas de un texto muy particular, el Libro de la Sabiduría. Este libro plantea una pregunta que te deja pensando. ¿Y si todo lo que conocemos, desde la ciencia hasta la espiritualidad, fuera en realidad parte de una única y gran verdad? Para unir todas las piezas, nos presenta un concepto clave, el sincretismo. El autor, que se presenta como Revival of Wisdom, arranca con una afirmación, súper audaz. Propone que todos los campos del conocimiento puedan y deben fusionarse en una sola ciencia sagrada, una forma de entender la realidad como un todo. El libro nos pide que tengamos esta pregunta en mente a medida que avanzamos. Así que vamos a ver cómo construye su argumento paso a paso, comenzando por los cimientos mismos de su visión del mundo. La primera pieza de este gran rompecabezas es lo que el libro llama la única ciencia sagrada. Y no es más que una forma de pensar, una que busca ver el cuadro completo en lugar de quedarse analizando solo las partes por separado. Para lograr esta visión de unidad, el autor nos da su herramienta principal, el sincretismo. La idea, en el fondo, es sencilla. Todo está conectado, desde lo más microscópico hasta lo más gigantesco. Y necesitamos una forma de pensar que refleje esa conexión. Y claro, según el libro, para poder entender de verdad esta ciencia sagrada, tenemos que hacer una especie de switch mental. O sea, pasar del pensamiento analítico del hemisferio izquierdo, que es el que separa todo en cajitas, a la percepción del hemisferio derecho, que une, que intuye, que ve el todo. Bien, con esta base ya establecida, el libro se hace una pregunta fundamental. ¿De qué está hecha la realidad? Y la respuesta que ofrece es bastante sorprendente. La propuesta es que todo, absolutamente todo en el universo es en esencia luz. La materia que podemos tocar, por ejemplo, no sería más que luz vibrando a una frecuencia muy, muy baja. Y cuando esa vibración se eleva, la materia vuelve a su estado original de luz pura. A partir de esta idea se nos describe como hombres de matiz, o en inglés, human, que es un juego de palabras que nos define como seres de luz y color. Y la mente, entonces, no es que cree pensamientos de la nada, no. Funcionaría más bien como una radio que sintoniza ideas que ya existen en un plano mental que todos compartimos. Y esto nos lleva a una conclusión que es, la verdad, bastante radical en la filosofía del libro. No vemos el mundo exterior directamente. Lo que llamamos realidad es una imagen que se construye dentro de nuestro cerebro. Todo es un proceso interno. Y es justo aquí donde el sincretismo se despliega con toda su fuerza. Porque el libro propone que las escrituras sagradas de la antigüedad no son historias sobre hechos externos, sino un mapa increíblemente detallado de la anatomía humana. El centro de esta gran alegoría es una sustancia a la que el libro llama el aceite crístico. Y es interesante, porque conecta la palabra Cristo con su origen griego, Christos, que significa, literalmente, aceite. El texto describe un ciclo mensual que es fascinante. Como vemos aquí, este aceite sagrado se produce en el cerebro y desde ahí emprende un viaje por todo el cuerpo. Un proceso que, según el autor, es la verdadera historia simbólica que se esconde detrás de la figura de Jesús. Ahora, aquí es donde se pone todavía más interesante. ¿Cómo el libro conecta este proceso con las narrativas bíblicas? Por ejemplo, al cerebro se le llama el aposento alto, el lugar donde Jesús se reúne con sus 12 discípulos, que a su vez representarían los 12 nervios craneales. Este es un ejemplo perfecto del método sincrético en acción. El libro conecta cuerpos celestes con glándulas del cerebro. Así, el sol se asocia a la glándula pineal, que produce la miel, y la luna a la glándula pituitaria, que produce la leche. ¿El resultado? La famosa tierra que emana leche y miel. Pero el viaje de este aceite por la columna vertebral no es una línea recta. Según el libro, desciende a través de dos canales nerviosos conocidos en tradiciones muy antiguas como Ida y Píngala. ¿Le suena? Son las mismas dos serpientes que vemos en el caduceo, el símbolo de la medicina. Entonces, el punto crucial para el autor es este: toda la vida de Jesús, su descenso, su muerte, su resurrección a los 33 años, es una metáfora súper detallada de este proceso alquímico interno que ocurre dentro del cuerpo humano. Ok, muy interesante. Pero, ¿cuál es el propósito final de todo esto? O sea, ¿para qué sirve entender y preservar este aceite crístico? Pues, el libro no se queda solo en la teoría, Da instrucciones muy específicas para elevar el aceite. Habla de que ciertas elecciones de vida, como tener una dieta alcalina o practicar meditación, pueden preservar este fluido sagrado, mientras que otras, en sus propias palabras, lo destruyen. Pero no todo depende de nuestras acciones.
El texto también nos advierte de factores externos que, según afirma, están diseñados para dificultar este proceso. Y pone un ejemplo sorprendente: la afinación estándar de la música moderna. La afirmación del libro es bastante fuerte. Sostiene que el cambio de la afinación musical estándar de 432 a 440 Hz, supuestamente impulsado por la Fundación Rockefeller, tendría el objetivo de suprimir el hemisferio derecho del cerebro. Esto limitaría nuestra intuición y pensamiento holístico, que son claves para este despertar. El objetivo final de todo este viaje interno es la activación de la glándula pineal. El libro la llama el trono de Dios y el asiento de la conciencia, y argumenta que esto no es nada nuevo, que culturas antiguas ya entendían su importancia y por eso la simbolizaban por todas partes, con la piña. Así que la gran conclusión del libro, el mensaje principal, es que los textos y templos sagrados no son lugares externos a los que debamos ir, son en realidad mapas del cuerpo humano. Al tejer esta compleja red de sincretismo, el libro de la sabiduría nos deja con esta reflexión final, una que replantea la búsqueda de la verdad no como una exploración del mundo de afuera, sino como un viaje hacia el interior de nuestro propio ser.